Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 6 de enero. En este video hablaremos sobre por qué los Estados Unidos batalla por la democracia en Guatemala. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. ¿Por qué Estados Unidos batalla por la democracia en Guatemala? Las dolorosas historias inconclusas de Guatemala están empedradas por un sistemático y humillante intervencionismo norteamericano que jamás le permitió a este país centroamericano ni siquiera autoimaginarse como soberano. Ahora, a 2 siglos de la vigencia de la doctrina Monroe, América para los Estados Unidos, el gobierno norteamericano batalla porque los resultados del fraudulento proceso electoral del 2023 se respeten y el electo presidente Bernardo Arévalo asuma el mandato para reorientar el aparato estatal corroído hacia los perversos intereses estadounidenses y hacer de Guatemala un laboratorio político del progresismo norteamericano replicable para la región. Cuando la administración de la colonia española desaparece en Guatemala en 1821, aparece casi en simultáneo la injerencia norteamericana en el naciente país. Ahí ni Inglaterra ni Francia tuvieron presencia política económica, como si ocurrió en otros países nacientes en el continente. Quizás la máxima evidencia del interés inglés post-independencia de Guatemala sea la separación y existencia de Belice como país de habla inglesa. Como en el resto de los países nacientes del continente, en Guatemala, el poder político económico se lo disputaron 2 grupos, los conservadores y los liberales. Los primeros, legitimados y promovidos por la élite de católicos que se resistía a los cambios republicanos porque les suprimía algunos de sus privilegios. Los segundos, apoyados y legitimados espiritualmente por los protestantes reformados, en especial presbiterianos, enviados desde el gobierno norteamericano para que posibilitaran el destino manifiesto de Guatemala para los Estados Unidos. Solo para mencionar datos, en la guerra contra el federalismo centroamericano en 1839, ganaron los conservadores católicos encabezados por Rafael Carrera, anularon la República Federal Liberal y expulsaron a los liberales a las montañas. En la Revolución Liberal de 1871 en adelante ganaron los liberales, bendecidos por los protestantes provenientes de los Estados Unidos, y emprendieron el despojo de las tierras comunales indígenas para entregar a los nuevos hacendados extranjeros. Así fue como se inició con la entrega de casi la totalidad de las tierras fértiles del país al dominio de la empresa bananera norteamericana. Las primeras décadas del siglo XX, todos los mandatos de civiles y de militares estuvieron bajo el control silente del gobierno norteamericano, mientras las empresas norteamericanas se apropiaban de las tierras fértiles. La dictadura de Jorge Ubico cae porque el gobierno de los Estados Unidos le quitó el soporte, la legitimación política que le proveía, y entonces vino la Revolución Nacional en 1944, la segunda revolución liberal. La Revolución Nacional en sus inicios ocurrió con el visto bueno del gobierno norteamericano, mientras no afectase los intereses económicos gringos en Guatemala, pero el presidente Jacobo Arbenz, confiando en la honestidad del relato de la ética protestante gringa, decidió regularizar y recuperar tierras no declaradas que estaban bajo el dominio de la bananera Unified Fruit Company en 1953 para entregárselas a las familias campesinas despojadas por la Revolución Liberal en 1871. Fue cuando el gobierno norteamericano dio el golpe de estado en 1954 a la primavera guatemalteca, que prometía desarrollo y democracia. Con el golpe de estado de 1954, de manera descarada, los intereses norteamericanos ocuparon Guatemala. No solo se reapropiaron de las tierras en mayor proporción que las nacionalizadas por la reforma agraria de 1953, sino mediante la lucha contra el comunismo y contra las guerrillas, lograron instalarse en el imaginario colectivo de la guatematicidad como la única cultura válida y deseable. Desde entonces
Todo lo que haga el gobierno norteamericano en Guatemala, por más humillante que sea para el país, es y será recibido por las élites y por la opinión pública con agradecimiento. Así se explica el por qué, incluso a pesar de la triste y humillante historia de la inoculación de sífilis a más de 1000 guatemaltecos presos sin su consentimiento, o del genocidio contra mayas perpetrado por la estrategia militar norteamericana, las élites y la guatemalticidad continúan recibiendo con aplausos y agradecimiento la injerencia descarada gringa como la que ocurre en la coyuntura política actual. A nivel general, la patológica dependencia existencial de las élites y clases medias de Guatemala es tal que preferirían ir al infierno que quedarse sin visa gringa, impedidos de ingresar a los Estados Unidos. Esta patología crónica colectiva fue cultivada, afianzada en buena medida por la teología de la prosperidad promovida por el neopentecostalismo norteamericano, que fija en la subjetividad del creyente a los Estados Unidos como la nueva tierra prometida a la que debe acceder el creyente para ser bendecido y próspero según la voluntad de Dios. Recordemos que la justificación política del genocidio contra el pueblo maya y xil en la década de los 80 del pasado siglo, perpetrado por el ejército Estado neopentecostal de Efraín Ríos Montt, eran idólatras que practicaban sus ritos paganos. La firma de los acuerdos de paz de 1996, luego de 36 años de guerra interna promovida por los Estados Unidos, no solo instauró el poderío neoliberal pro-norteamericano sobre la apabullada conciencia nacionalista, derrotada militar y culturalmente, sino también fue la victoria de la teología de la prosperidad y del neopentecostalismo norteamericano sobre las comunidades eclesiales de base y sobre las teologías de la liberación de procedencia católica. ¿Por qué el verdugo bicentenario de Guatemala le interesa tanto la sucesión democrática en la institucionalidad formal de su víctima? Guatemala en el momento es un laboratorio de ensayo para el progresismo norteamericano replicable para el continente. Para el gobierno norteamericano, Guatemala fue y es campo libre para sus ensayos de laboratorio clínico y político. Lo fue con el ensayo para el tratamiento de la sífilis, lo fue con el genocidio de inspiración neopentecostal contra el comunismo. Hace 8 años fue con el cuento gringo de la lucha contra la corrupción. Ahora lo es para el ensayo del primer gobierno progresista norteamericano con el caso de gobierno de Bernardo Arévalo. Arévalo y el círculo de ejecutivos técnicos de las ONG, producto de los acuerdos de paz que lo rodea, subjetivamente están configurados en la creencia y en el deseo inexorable de Estados Unidos. Es el Mesías Salvador de Guatemala, es un génesis político y en los hechos Arévalo y los otros actores nucleares de Semilla política e ideológicamente provienen de la voluntad norteamericana. Suficiente verificar en la información pública de la USAID y de la embajada gringa la cantidad de proyectos ejecutados por dichas ONGs o los selfies difundidos por Arévalo y los diputados del partido Semilla con funcionarios norteamericanos en Washington como si se tratara de visitas al Papa en el Vaticano. Si el progresismo norteamericano asume el mando presidencial el 14 de enero en Guatemala y se mantiene en el poder, más allá de sus logros posibles o no, fortaleciendo a los sujetos colectivos sociales y políticos portables, indígenas o no, creados para dicho fin, el laboratorio político habrá alcanzado su meta inicial. En consecuencia, las fuerzas políticas y los gobiernos progresistas del continente ya no serán enfrentados únicamente por las derechas tradicionales corruptas, en algunos casos desobedientes a Washington, sino por progresismos norteamericanos o socialdemocracias neoliberales norteamericanos. Ocurrió con el cuento gringo de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Luego esta consigna se utilizó para atacar judicial políticamente a los gobiernos progresistas en Ecuador, Brasil y Argentina, incluso en el golpe de Estado del Perú contra Castillo. Estados Unidos necesita implantar y controlar un corredor soberano en Guatemala para su mercancía y para contener a los BRICS. El cambio climático y la autonomía de las oligarquías de Panamá hacen que la preponderancia norteamericana en el Canal de Panamá siga decreciendo.
Nicaragua ya firmó con China para construir y controlar el canal que unirá y permitirá el flujo de carga entre el Atlántico y el Pacífico. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya inauguró el ferrocarril que une ambos mares y es una empresa pública. Estados Unidos está cada vez más limitado para mover su cargamento de costa a costa. El único territorio geopolíticamente con posibilidades fácticas para que Estados Unidos construya un corredor entre el Atlántico y el Pacífico es Guatemala. Es el único que tiene un puerto importante en el Atlántico, el puerto Barrios, y otro en el Pacífico, el puerto San José. Geográficamente, Estados Unidos se siente acorralado y limitado para mover por mar su cargamento hacia el Pacífico. En el siglo pasado, Estados Unidos tenía control total del ferrocarril en Guatemala que unía el Atlántico con el Pacífico, construido por United Fruit Company, pero como castigo a Guatemala por la nacionalización de las tierras acaparadas por la empresa bananera, hasta los rieles se lo llevaron los gringos. Además, políticamente, el único resquicio de posibilidad que tienen los gringos para seguir con sus ensayos políticos para sus fines geopolíticos y contener el avance de la articulación comercial de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, BRICS, es Guatemala. Honduras y El Salvador andan más con China que con Taiwán. Estados Unidos, Nicaragua y México ni hablar. Belice, que rompió relaciones diplomáticas con Israel por el genocidio que comete en Palestina, geopolíticamente no es estratégico. Por donde se mire, la ardua tarea desplegada por el gobierno norteamericano y de sus apéndices como la Organización de Estados Americanos, la OEA, por defender y hacer que ocurra la transferencia de mando presidencial el próximo 14 de enero en un proceso electoral del 2023 que Estados Unidos manipuló impidiendo la participación electoral de fuerzas políticas antiimperialistas. Tiene un objetivo y no necesariamente es la democracia para Guatemala, sino es garantizarse de las condiciones políticas necesarias para materializar un corredor soberano del Atlántico hacia el Pacífico y viceversa, para mover el cargamento norteamericano y al mismo tiempo que funcione como un muro de contención geopolítica contra el avance geográfico comercial de los BRICS. Para este objetivo construyeron un actor político propio como es el caso del partido Semilla del presidente Arévalo. Para ello instalaron en el imaginario colectivo de Guatemala a un potable actor social colectivo de raíces indígenas financiados por la USAID mediante la resistencia de los pueblos, en defensa de la democracia patronal y del progresismo norteamericano, que realiza un festivo y mediático acto de protesta ya por más de 3 meses consecutivos. La germinación de estos dos actores, social y político, tiene también la finalidad colateral de impedir la consolidación de sujetos sociopolíticos plurinacionales antiimperialistas fuera del control norteamericano. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Jorge Rodríguez 55. Un saludo a José Ortiz-ZP6CQ. Un saludo a Cami Suárez. Un saludo a René Saucedo 5288. Un saludo a José Guzmán 1635. Y un saludo a Logan Brown 2190. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.